Me llamo Valerio Moretti. Soy juez, o era, mejor dicho. Durante 25 años, mi vida fue una línea recta trazada con reglas sobre el mármol frío de los tribunales de Turín. Mi reputación era impecable. Sentencias irrevocables, cero tolerancia con la ambigüedad, ningún espacio para la duda. En mi mundo solo existían dos categorías: culpable o inocente, blanco o negro. La ley era mi única religión, las pruebas eran mi único evangelio. Dios, si existía, no tenía cabida en mi sala de audiencias. Yo no creía en milagros, ni en intercesiones divinas, ni en nada que no pudiera pesarse, medirse o demostrarse con evidencia científica. Mis colegas me respetaban. Algunos me temían. Decían que era frío, calculador, que mi corazón era de hierro forjado en códigos penales. Y tenían razón. Yo me enorgullecía de esa frialdad. La emoción era el enemigo de la justicia, pensaba. Los sentimientos nublaban el juicio. Por eso construí muros altos alrededor de mi vida personal. Mi esposa, Francesca, aprendió a vivir con mi ausencia emocional. Dejó de esperarme para cenar hace años. Dejó de preguntarme cómo estaba. Simplemente coexistíamos en la misma casa. Dos extraños que compartían una dirección postal y un apellido. Pero había alguien que nunca dejó de intentar traspasar esos muros. Mi único hijo, Eduardo. Desde pequeño fue todo lo contrario a mí. Donde yo era lógica, él era pura emoción. Donde yo veía estructura, él veía arte. Desde los 5 años se enamoró del piano. Recuerdo verlo sentado frente a ese instrumento enorme, sus piernitas colgando sin llegar al suelo, presionando las teclas con una concentración que me desconcertaba. Yo quería que fuera abogado, que siguiera mis pasos, que entendiera el valor de la razón y el orden, pero Eduardo solo quería tocar, solo quería crear música. A medida que creció, la brecha entre nosotros se hizo más ancha. Yo trabajaba hasta tarde, firmaba sentencias, estudiaba casos. Él practicaba escalas, componía melodías tristes, se encerraba en su cuarto con auriculares puestos. Francesca intentó ser el puente entre nosotros, pero era una mediadora cansada de una guerra que nunca terminaría. «Es tu hijo, Valerio», me decía. «Necesita a su padre, no a un juez». Pero yo no sabía hacer otra cosa. Cuando Eduardo cumplió 18 años, anunció que dejaría la Universidad de Derecho para estudiar en el Conservatorio de Música. Fue la primera vez que lo vi desafiarme abiertamente. Recuerdo la escena con una claridad dolorosa. Él de pie en mi estudio, con esa postura encorvada que siempre tenía, las manos temblorosas pero la voz firme. «Esta es mi vida, papá. Necesito vivir mi propia vida». Yo no grité. Nunca gritaba. Simplemente le di la espalda y le dije con esa voz helada que usaba en los tribunales: «Si tomas esa decisión, no cuentes con mi apoyo, ni económico ni emocional. Estarás solo». Él se fue. Se mudó a un apartamento pequeño en Milán, sobreviviendo con clases particulares de piano y tocando en bares por las noches. Yo me convencí de que pronto se daría cuenta de su error, que volvería arrepentido. Pero Eduardo era más fuerte de lo que pensé. Pasaron meses sin que habláramos. Francesca lo visitaba a escondidas, me lo confesó después. Yo fingía indiferencia, pero en el fondo algo se estaba pudriendo dentro de mí. Una culpa que no quería reconocer, una soledad que no podía nombrar. Hace 3 años recibí una llamada de Eduardo. Era tarde, pasadas las 11 de la noche. Su voz sonaba rara, espesa, como si hubiera estado bebiendo. «Papá,
necesito hablar contigo. Algo en su tono me alarmó, pero mi orgullo pudo más. Ahora no es buen momento, Eduardo. Estoy revisando un caso importante. Hubo un silencio largo. Luego él dijo, con una voz tan pequeña que casi no la escuché: Siempre es un caso importante para ti, ¿verdad? Y colgó. Esa fue la última vez que hablé con mi hijo. A la mañana siguiente, Francesca recibió una llamada de la policía de Milán. Eduardo no había aparecido en sus clases. Su casero había encontrado la puerta de su apartamento abierta, pero él no estaba. Sus estudiantes lo habían estado llamando toda la mañana. Nadie sabía dónde estaba. Al principio, no me alarmé. Pensé que tal vez había salido de viaje, que necesitaba espacio. Pero pasaron las horas, luego los días. La policía comenzó una investigación. Revisaron su apartamento, hablaron con sus amigos, con sus profesores del conservatorio. Fue entonces cuando encontraron su casaco, en la barandilla del puente Vittorio Emanuele I, sobre el río Po, el casaco azul marino que Francesca le había regalado en su último cumpleaños. Estaba doblado cuidadosamente sobre el metal frío, como una despedida organizada. La policía dragó el río durante días. No encontraron nada, ningún cuerpo. Pero para ellos, la conclusión era obvia. «Suicidio», dijeron. Su hijo estaba deprimido, señor Moretti. Sus amigos confirmaron que había estado pasando por un episodio depresivo fuerte. Dejó de comer bien, dejó de dormir. Y ustedes habían tenido esa discusión fuerte la noche anterior. Me mostraron las estadísticas, los perfiles psicológicos, las probabilidades. Todo apuntaba a lo mismo. Eduardo se había quitado la vida. El río se lo había llevado. Fin de la historia. Yo quería creerles. No, eso es mentira. Yo necesitaba creerles. Porque la alternativa, la posibilidad de que estuviera sufriendo en algún lugar, secuestrado o herido, era insoportable. Como juez, había aprendido a aceptar las evidencias. Y las evidencias decían que mi hijo estaba muerto. Firmé los papeles. Declaración de muerte presunta. Organizamos un funeral sin cuerpo. Enterramos un ataúd vacío en el cementerio de Turín, bajo un cielo gris que parecía llorar, lo que yo no podía. Francesca se derrumbó. Se encerró en su dolor. Me culpó. Me gritó cosas que nunca olvidaré. «Tú lo mataste con tu frialdad. Tú lo empujaste a ese río». No la contradije. Tal vez tenía razón. Nos separamos 6 meses después. Ella se mudó a casa de su hermana en Roma. Yo me quedé en esa casa enorme, caminando por habitaciones vacías, pasando frente a la puerta cerrada del cuarto de Eduardo, que nunca tuve el valor de abrir. Me convertí en un fantasma. Seguía yendo al tribunal. Seguía firmando sentencias, pero era como si estuviera viendo mi vida desde fuera de mi cuerpo. Los casos se confundían. A veces me descubría en medio de una audiencia sin recordar cómo había llegado allí. Mis colegas se preocupaban, pero yo los alejaba con mi actitud cortante de siempre. No necesitaba compasión. No necesitaba terapia. Solo necesitaba seguir funcionando, como una máquina bien aceitada, hasta que esta existencia sin sentido terminara por sí sola. Durante 3 años viví así. 3 años de rutina mecánica, de noches sin dormir, de botellas de whisky vacías escondidas en el estudio. 3 años convenciéndome de que había aceptado la muerte de Eduardo, cuando en realidad solo había enterrado mi dolor bajo capas y capas de trabajo y racionalización. Cada vez que veía a un joven de su edad en la calle, el corazón se me detenía por un segundo.
Cada vez que escuchaba piano en algún café, tenía que salir corriendo, pero me decía a mí mismo que era fuerte, que era lógico, que las emociones eran para los débiles. Y entonces llegó ese día de noviembre, un día gris, frío, con esa lluvia fina que te cala hasta los huesos. Tenía que visitar a un viejo colega, el magistrado Bernardi, que estaba internado en el Hospital San Gerardo de Monza. Cáncer de páncreas, me habían dicho. Le debía esa visita. Habíamos trabajado juntos durante años. Conduje desde Turín, con el piloto automático puesto, escuchando las noticias en la radio, sin realmente procesarlas. Llegué al hospital alrededor de las 4 de la tarde. El edificio era un laberinto de pasillos blancos que olían a desinfectante y enfermedad. Pregunté en recepción por la habitación de Bernardi. Tercera planta, ala este, habitación 312, me dijeron. Tomé el ascensor, pero cuando salí me di cuenta de que estaba en el ala oeste. Los letreros eran confusos. Comencé a caminar por el pasillo, buscando alguna indicación, cuando vi una puerta entreabierta. Habitación 307. Por alguna razón que aún no comprendo del todo, entré. La habitación estaba bañada en una luz suave que entraba por la ventana. Había un chico joven en la cama, rodeado de máquinas que emitían pitidos rítmicos. No parecía muy enfermo a primera vista. De hecho, había algo extraño en él, algo que no podría describir con palabras. Era como si la habitación misma fuera más luminosa con él dentro. Tenía una laptop sobre las piernas y estaba escribiendo algo. Cuando me vio, no pareció sorprendido. Al contrario, sonrió. «Juez Moretti», dijo. Su voz era débil, pero clara. Me quedé congelado en la puerta. «¿Nos conocemos?» «No físicamente», respondió. «Pero he estado rezando por usted». Sentí una mezcla de incomodidad e irritación. No era religioso, y que un extraño dijera que rezaba por mí me parecía una invasión de privacidad. «Creo que me he equivocado de habitación», dije, dando un paso atrás. La tristeza en su corazón es tan pesada que hace que el monitor de mi computadora tenga interferencias. Continuó él, como si no me hubiera escuchado. Señaló la pantalla de su laptop, donde efectivamente había unas líneas extrañas parpadeando. «Oye, una pausa rápida. Me encantaría saber desde dónde conectas hoy. Deja un comentario con tu ubicación. Siempre es increíble ver cómo crece esta comunidad por todo el mundo. Y si aún no te has suscrito, por favor, hazlo ahora. Tu apoyo lo es todo y me ayuda a seguir contando historias que realmente importan. Ahora, volviendo a ese momento en el hospital. Debí haberme ido. Debí haber cerrado esa puerta y seguido mi camino. Pero algo me mantenía clavado en ese lugar. «¿Qué quieres de mí?», pregunté con más dureza de la necesaria. El chico me miró con unos ojos que parecían demasiado viejos para su cara joven. «No quiero nada, señor. Solo sentí que debía decirle algo». Hizo una pausa, como si estuviera escuchando una voz que yo no podía oír. «Pare de llorar la muerte de él. Eduardo no está en el río. Está vivo, en un sótano, donde el sonido no llega, pero la luz de Dios sí». El mundo se detuvo. Te juro que en ese momento sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. «¿Qué? ¿Qué acabas de decir?» Mi voz salió como un susurro estrangulado. «Su hijo está vivo», repitió con una certeza tranquila que me enfureció. «Busque en los sótanos. Busque donde la música debería estar. Pero el silencio es profundo». «¿Quién te envió?», exploté. «¿Quién te pagó para jugar con mi dolor?».
¿Leíste sobre mi caso en los periódicos? ¿Es esto algún tipo de broma retorcida? Él no pareció ofendido por mi ataque. Solo me miró con una compasión que me hizo sentir pequeño. Nadie me envió, señor Moretti. Solo le paso el mensaje que recibí para usted. Lo que haga con él depende de usted. Pero no tiene mucho tiempo, ni él ni yo. «Estás delirando», dije, retrocediendo hacia la puerta. «La fiebre te está haciendo decir tonterías. Mi hijo está muerto. Lleva 3 años muerto. Lo declaró la policía. Encontraron evidencias. Yo firmé los papeles». «Los papeles no siempre dicen la verdad», respondió suavemente. «A veces Dios escribe historias que nuestros documentos no pueden contener». Salí de esa habitación como si me persiguiera el diablo. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme en la pared del pasillo. Un enfermero pasó corriendo y me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí, que solo necesitaba aire. Encontré el baño. Me encerré en un cubículo y vomité. No había comido casi nada ese día, así que solo fue bilis amarga quemándome la garganta. ¿Cómo se atrevía ese chico a mencionar a Eduardo? ¿Cómo sabía su nombre? Yo nunca había visto a ese muchacho en mi vida. Y eso de donde el sonido no llega. ¿Qué mierda significaba eso? Era absurdo, era cruel, pero no podía sacármelo de la cabeza. Eventualmente salí del baño, me lavé la cara con agua fría hasta que mis mejillas estuvieron entumecidas. Fui a visitar a Bernardi, que estaba dormido, pálido y demacrado. Me senté a su lado durante 20 minutos sin decir nada, solo mirando el goteo del suero intravenoso. Cuando salí del hospital, ya había oscurecido. Conduje de vuelta a Turín como zombi, con las palabras de ese chico resonando en mi cabeza como un disco rayado. Eduardo no está en el río, está vivo. Durante 2 días intenté funcionar normalmente, pero no podía concentrarme. En medio de una audiencia sobre un caso de fraude fiscal, me descubrí pensando en sótanos, en sonidos, en música. Un abogado me preguntó algo 3 veces antes de que lo escuchara. Esa noche, busqué en internet el nombre de ese chico. Le había preguntado a una enfermera antes de irme quién era el paciente de la habitación 307. «Carlo Acutis», me había dicho. «Pobrecito, tiene leucemia, no le queda mucho tiempo». Busqué su nombre y encontré artículos sobre él. Era un chico de Milán que había dedicado su corta vida a catalogar milagros eucarísticos en una página web. Era profundamente religioso, un devoto católico que había muerto joven. Murió joven, pasado. Cuando leí la fecha de su muerte, me quedé helado. Había muerto el día después de que yo lo visitara, el día después de que me dijera esas palabras sobre Eduardo. Sentí algo extraño en el pecho. No era exactamente miedo, era algo más profundo, más antiguo. Era la sensación de que el universo que yo creía conocer, el universo ordenado de causas y efectos, de leyes y lógica, tenía grietas, y por esas grietas se filtraba algo que no podía explicar. Esa noche no dormí. Me senté en mi estudio con una botella de whisky, mirando el techo, escuchando el silencio de la casa. Donde el sonido no llega. Esa frase me carcomía. Eduardo era músico. Su vida entera había sido sonido. ¿Dónde podría estar un músico donde el sonido no llegara? No tenía sentido. Nada de esto tenía sentido. Pero a las 3 de la madrugada, borracho y desesperado, bajé al sótano de mi propia casa. Había cajas allí que no había abierto en años. Cosas de Eduardo que Francesca
había empacado antes de irse. Ropa vieja, cuadernos de música, partituras. Comencé a revisarlas con manos temblorosas, sin saber qué buscaba. Y lo encontré. Un folleto viejo, arrugado, con manchas de café. Era de un conservatorio de música en las afueras de Milán. Conservatorio Verdi. Instalaciones de práctica de última generación con salas acústicamente aisladas. El folleto tenía años, probablemente de cuando Edoardo estaba considerando dónde estudiar. Había una nota manuscrita en el margen con su letra. Salas subterráneas. Perfecto para practicar sin molestar. Salas subterráneas, acústicamente aisladas, donde el sonido no llega. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. No, me dije, esto es una locura. Edoardo está muerto. Este es solo un folleto viejo. No significa nada. Pero busqué información sobre ese conservatorio en Internet. Había cerrado hacía años, declarado en riesgo de colapso estructural. El edificio estaba abandonado, acordonado, prohibido el acceso al público. Un edificio abandonado, con sótanos, con salas donde el sonido no podría escapar. Durante 3 días luché contra mí mismo, la parte racional, la parte de juez. Me decía que esto era una fantasía desesperada, el último refugio de un padre que no podía aceptar la muerte de su hijo. Pero otra parte, una parte que no sabía que existía, susurraba, ¿y si es verdad? ¿Y si hay una posibilidad, por pequeña que sea? Finalmente, no pude más. Era un viernes por la mañana cuando llamé al jefe de policía de Milán, un viejo amigo llamado Giorgio Mancini. «Giorgio, necesito un favor», le dije sin preámbulos. «Valerio, ¿qué pasa? Te escuchas terrible. Necesito que me acompañes a revisar un edificio, el viejo Conservatorio Verdi en la periferia». Hubo un silencio. ¿El Conservatorio Verdi? Ese lugar lleva cerrado como 5 años. ¿Por qué querrías? Se detuvo. Podía escuchar el momento en que unió los puntos. «Valerio, no. Por favor, dime que esto no es sobre Edoardo. Solo acompáñame», rogué. «Solo. Necesito revisarlo». «Amigo, Eduardo se fue hace 3 años. Lo siento, pero tienes que aceptarlo. No puedes seguir así. Necesitas ayuda, terapia, algo, pero no puedo acompañarte en una misión basada en...» Se detuvo, buscando las palabras correctas. ¿En qué? Lo desafié. En el delirio de un chico moribundo que probablemente te confundió con otra persona. Terminó con gentileza. Debí haber escuchado. Debí haber colgado y buscado ayuda profesional. Pero no lo hice. Giorgio, si nuestra amistad significa algo, harás esto por mí. Una vez, solo una vez. Y si no encontramos nada, prometo que buscaré ayuda. Pero necesito cerrar esta puerta. Escuché un suspiro largo del otro lado de la línea. «De acuerdo, pero voy contigo porque no quiero que te metas en problemas solo. Nos vemos allí en 2 horas». Conduje a Milán bajo una lluvia torrencial que convertía el mundo en un borrón gris. Mis manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Una parte de mí esperaba encontrar nada. Otra parte, la parte que estaba empezando a despertar después de años de estar dormida, susurraba oraciones que había olvidado desde la infancia. «Dios, si existes, por favor, por favor». El Conservatorio Verdi era un edificio imponente de principios del siglo XX, con columnas clásicas ahora cubiertas de grafitis y ventanas tapiadas. Giorgio me esperaba en la entrada con 2 de sus oficiales y expresión preocupada.
El edificio es peligroso, Valerio. Hay riesgo de derrumbe. Tenemos que ser rápidos. Cortamos el candado oxidado de la puerta principal. El interior olía a abandono, a años de humedad y olvido. Había escombros por todas partes, techo caído, cables colgando. Nuestras linternas cortaban la oscuridad espesa como cuchillos. ¿Dónde quieres buscar?, preguntó Giorgio. Los sótanos, las salas de prácticas subterráneas. Encontramos las escaleras que bajaban. Primer sótano, segundo sótano. Cada nivel era más oscuro, más claustrofóbico. El aire se hacía más denso, más difícil de respirar. En el tercer subnivel había un pasillo largo con puertas a ambos lados, salas de ensayo, todavía con algunos instrumentos rotos abandonados. Revisamos una por una, vacías, solo polvo y ratas. «Valerio, aquí no hay nadie», dijo Giorgio, poniendo una mano en mi hombro. «Lo siento, amigo, pero tenemos que irnos. Este lugar puede colapsar en cualquier momento». Me desplomé contra la pared, sintiendo el peso de 3 años de dolor cayendo sobre mí de golpe. Había sido un tonto desesperado aferrándose a las palabras de un chico delirante. Eduardo estaba muerto. Había estado muerto todo este tiempo. Y yo solo estaba prolongando mi agonía. «Tienes razón», susurré. «Vámonos». Comenzamos a caminar de regreso hacia las escaleras. Los oficiales iban adelante con las linternas. Giorgio caminaba a mi lado en silencio respetuoso. Y entonces, en ese silencio sepulcral del tercer sótano de un edificio abandonado, lo escuché. Una nota, una sola nota de piano. Débil, casi imperceptible, como si alguien hubiera presionado una tecla con duda, con dedos temblorosos. ¿Escucharon eso?, susurré. Giorgio se detuvo. ¿Escuchar qué? Otra nota, más clara esta vez. Y luego otra. No era una melodía, era solo. Alguien tocando teclas al azar, como si estuviera recordando cómo funcionaba un piano. «Eso», dije, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que explotaría. «Ese sonido». Corrimos. No sé de dónde saqué la fuerza, pero corrí más rápido de lo que había corrido en años. El sonido venía de una puerta al final del pasillo, una puerta que parecía estar atascada con escombros. Entre Giorgio y yo, la embestimos, 1, 2, 3 veces, hasta que cedió con un crujido. Detrás había otra escalera más estrecha, bajando a un cuarto nivel que ni siquiera sabíamos que existía. «El archivo antiguo», jadeó uno de los oficiales, alumbrando un letrero viejo en la pared. «Aquí guardaban partituras y documentos». Bajamos. El aire era tan espeso que costaba respirar. Y entonces llegamos a una puerta de metal. La abrimos y allí estaba Eduardo. No puedo describir ese momento con palabras que le hagan justicia. Era él, pero no era él. Estaba increíblemente delgado, pálido como un fantasma, con barba larga y desprolija. Estaba sentado en el suelo, rodeado de pilas de partituras viejas, latas de comida oxidadas, botellas de agua vacías. Había un viejo piano vertical contra la pared, con teclas rotas, y en sus manos sostenía una vela casi consumida. Cuando la luz de nuestras linternas lo golpeó, levantó una mano para protegerse los ojos, como si le doliera. Nos miró sin reconocernos al principio, con ojos desacostumbrados a la luz, a los rostros humanos. Y entonces, lentamente, su mirada se enfocó en mí. «¿Papá?», susurró con una voz ronca que apenas funcionaba. Me dejé caer de rodillas frente a él. No había palabras, no había lógica, no había leyes ni sentencias,
Solo había un padre abrazando a su hijo que había regresado de entre los muertos. Lo abracé y olía a moho, a años de abandono, a soledad y desesperación. Pero también olía a milagro. Eduardo se derrumbó en mis brazos, llorando con sollozos secos que sacudían su cuerpo frágil. Lo siento, papá, lo siento mucho. Yo no sabía cómo volver, no sabía. Perdí la cuenta del tiempo. Pensé que solo habían pasado semanas, tal vez meses. Giorgio llamó a una ambulancia mientras yo sostenía a mi hijo. Los paramédicos no podían creer lo que veían. ¿3 años? Seguían repitiendo. ¿Cómo sobrevivió 3 años aquí? Había encontrado una fuente de agua de alguna tubería rota. Había raciones, comida robada del edificio antes de que lo cerraran completamente. Pero sobre todo, había caído en una especie de estado catatónico depresivo profundo, perdiendo completamente la noción del tiempo, viviendo en una especie de limbo entre la vida y la muerte. Mientras lo subían en la camilla, metí mi mano en el bolsillo de su abrigo sucio, buscando su identificación. Encontré algo más. Un pedazo de papel doblado, impreso de internet, gastado de tanto manosearlo. Lo desdoblé con manos temblorosas. Era una foto de Carlo Acutis, el chico del hospital, con su sonrisa luminosa, sus ojos que parecían ver más allá de este mundo. ¿De dónde sacaste esto?, le pregunté a Eduardo mientras lo llevaban hacia la ambulancia. Soñé con él, murmuró, sus ojos cerrándose por el agotamiento. Hace no sé cuánto tiempo. Yo iba a terminar con todo, papá. Tenía las pastillas listas, pero soñé con ese chico. Me dijo que esperara, que tú vendrías, que solo tenía que esperar un poco más. Así que esperé, seguí esperando. Me senté en la ambulancia mientras Giorgio se quedaba atrás coordinando con su equipo. Sostuve la mano de Eduardo todo el camino al hospital, mirando esa foto de Carlo Acutis, ese chico que había muerto días después de darme el mensaje que me llevó a este momento. En el hospital, los médicos estaban asombrados. Desnutrición severa, deshidratación, múltiples deficiencias vitamínicas, pero vivo, contra todas las probabilidades, contra toda lógica, contra todas las leyes de la estadística médica. Eduardo estaba vivo. Llamé a Francesca esa misma noche. Nuestro hijo está vivo. Fue todo lo que pude decir antes de que mi voz se quebrara. Ella tomó el primer tren desde Roma. Cuando llegó y vio a Eduardo en esa cama de hospital, se desplomó. Los 3 lloramos juntos, abrazados. Una familia que había sido destrozada y ahora estaba siendo reconstruida pieza por pieza. Los siguientes meses fueron de recuperación, física, pero sobre todo emocional. Eduardo tenía mucho que procesar. Su depresión había sido real, profunda, casi mortal, pero con terapia, con medicación, con amor y paciencia, comenzó a regresar al mundo de los vivos. Y yo también comencé mi propia sanación. Renuncié a mi puesto como juez. Algunos colegas pensaron que había perdido la cabeza. Tal vez la perdí, o tal vez la encontré por primera vez. Me di cuenta de que había pasado toda mi vida juzgando, sentenciando. Categoriza a la gente en cajas ordenadas. Pero la vida no cabe en cajas. Los milagros no se pueden pesar en una balanza judicial. Y el amor desafía toda evidencia. Antes de seguir, tengo mucha curiosidad. ¿Desde dónde me estás viendo? Déjame tu ciudad o país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Y si este relato te está aportando algo,
por favor, dale al botón de suscribirse. Me ayuda muchísimo a seguir compartiendo estas experiencias con todas ustedes. Hoy, 3 años después de encontrar a Eduardo en ese sótano, nuestra vida es completamente diferente. Él está componiendo de nuevo. Música hermosa, llena de oscuridad y luz a la vez. Música que habla del viaje de la muerte a la vida. Francesca y yo no volvimos a estar juntos como pareja. El daño fue demasiado profundo. Pero somos amigos ahora. Buenos amigos. Y ambos somos parte activa de la vida de nuestro hijo. Yo encontré algo que nunca pensé que encontraría. Fe. No la fe ciega de quien no cuestiona, sino la fe forjada en el fuego de la duda. La fe que surge cuando la lógica se agota y solo queda confiar. Empecé a ir a misa. Al principio me sentía ridículo. Un hombre de 60 años aprendiendo a rezar como un niño. Pero lentamente, esas oraciones comenzaron a significar algo. Y siempre llevo conmigo una foto de Carlo Acutis, el chico que bajó al sótano de mi alma engreída y arrogante y encendió una luz. El chico que murió joven, pero cuya voz llegó más allá de la muerte para salvar a mi hijo. Los médicos tienen sus explicaciones sobre cómo Eduardo sobrevivió. Hablan de estados catatónicos, de metabolismo reducido, de coincidencias extraordinarias. Yo los dejo hablar, porque yo sé la verdad. La verdad que no cabe en informes médicos ni en documentos legales. Mi hijo estaba perdido, más perdido que si hubiera estado en el fondo del río. Estaba perdido en la oscuridad de su propia mente, en el sótano de su desesperación, y un santo joven, apenas mayor que él, lo encontró, no físicamente, sino de la única manera que importa, le dio esperanza cuando no quedaba ninguna. Aprendí algo que nunca enseñan en la Facultad de Derecho. La verdadera justicia no es condenar el error, es rescatar al que se perdió. No es pesar las pruebas en una balanza fría, es extender la mano en la oscuridad y confiar en que alguien la tome. Pasé décadas construyendo muros de lógica y razón, convencido de que me protegían. Pero esos muros solo me aprisionaban. Si me preguntas hoy si creo en milagros, te diré que sí. No porque sean eventos que desafían las leyes de la física, aunque a veces lo son. Creo en milagros porque he vivido uno. He visto cómo las palabras de un adolescente moribundo atravesaron 3 años de dolor y me llevaron exactamente al lugar donde necesitaba estar, en el momento exacto en que necesitaba estar allí. ¿Fue coincidencia que entrara a la habitación equivocada ese día en el hospital? ¿Fue coincidencia que encontrara ese folleto viejo a las 3 de la madrugada? ¿Fue coincidencia que Eduardo presionara esas teclas del piano justo cuando estábamos por irnos? Puedes llamarlo coincidencia si quieres. Yo lo llamo providencia. ¿Hay algo más que necesito contarte? Después de que Eduardo salió del hospital, cuando ya estaba lo suficientemente fuerte para hablar coherentemente, me contó toda su historia. Me contó sobre la noche que desapareció, sobre cómo después de nuestra llamada telefónica se sintió completamente vacío, como si no hubiera razón para seguir existiendo. Caminó por horas, llegó a ese puente, se sacó el casaco y lo dejó allí como una declaración final. Pero no saltó. En el último momento, algo lo detuvo. No supo explicar qué fue, solo una sensación de que debía esperar. Caminó sin rumbo y terminó frente al viejo conservatorio, un lugar que había visitado años atrás cuando estaba decidiendo dónde estudiar.
Las puertas estaban cerradas con candados, pero había una ventana rota en la parte de atrás. Entró sin saber por qué. Bajó a los sótanos buscando silencio, buscando un lugar donde el mundo no pudiera alcanzarlo. Y cuando llegó a ese último nivel, a ese archivo olvidado con el piano viejo, algo en su mente se quebró. Dejó de ser Eduardo y se convirtió en nada. Solo existía día tras día, tocando ocasionalmente esas teclas rotas, viviendo de comida enlatada que había encontrado en los archivos, bebiendo agua que goteaba de una tubería. Perdió completamente la noción del tiempo. Para él, podían haber pasado semanas o décadas. No había diferencia. Fue como estar muerto, pero seguir respirando, me dijo. No pensaba, no sentía, solo. Existía en ese limbo. Hasta que tuvo ese sueño. No recordaba cuándo exactamente, pero soñó con un chico joven que lo visitaba en ese sótano oscuro. El chico irradiaba luz, una luz que no lastimaba los ojos. Y le dijo, «No es tu momento todavía. Tu padre te está buscando. Solo espera un poco más. Toca el piano cuando sientas que es el momento. Él te escuchará». Cuando Eduardo despertó de ese sueño, todavía en su estado confuso, buscó en sus bolsillos un papel viejo que había guardado años atrás, un recorte de periódico sobre un adolescente italiano que había creado una exposición sobre milagros eucarísticos. Lo había guardado porque le parecía interesante, nada más. Miró la foto y reconoció el rostro del chico de su sueño, Carlo Acutis. «Por eso toqué el piano ese día que me encontraron», me explicó. «De repente sentí que era el momento, que tenía que hacer un sonido, y cuando vi las luces de las linternas, supe que él había tenido razón. Habías venido». Investigué más sobre Carlo después de todo esto. Aprendí sobre su vida, sobre cómo a pesar de su corta existencia, había tocado tantas vidas, sobre cómo había documentado milagros, no porque fuera ingenuo, sino porque creía profundamente que Dios sigue activo en el mundo, sigue escribiendo historias imposibles. Y ahora yo era parte de una de esas historias. Hay personas que me preguntan cómo un juez, un hombre de leyes y evidencias, puede creer en algo tan irracional como la intervención de un santo joven. Les respondo con otra pregunta. ¿Cómo puedo no creer cuando mi hijo está vivo frente a mí? ¿Cómo puedo descartar como coincidencia una cadena de eventos tan específica, tan precisa, tan imposiblemente perfecta? Eduardo y yo visitamos la tumba de Carlo Acutis en Asís hace un año. Fue un viaje emocional. Nos arrodillamos frente a su cuerpo incorrupto, ese chico que parece estar dormido y no muerto. Y lloramos. Lloramos de gratitud, de asombro, de una mezcla de emociones que no tienen nombre. Le agradecimos. Yo le agradecí por no dejarme firmar el acta de defunción final de mi esperanza. Porque eso es lo que había hecho, ¿ves? Yo había firmado un acta de defunción para mi hijo, otro acta de defunción para mi matrimonio, otra para mi capacidad de sentir. Había declarado muerto todo lo que no podía controlar o entender. Pero Carlo me enseñó que hay vidas pulsando en lugares donde la lógica dice que solo hay muerte. Hay luz brillando en sótanos donde pensamos que solo existe oscuridad. Ahora trabajo como mediador en casos de familia. Ayudo a padres e hijos a reconstruir puentes rotos. Cada vez que veo a un padre rígido que no puede conectar con su hijo, me veo a mí mismo. Cada vez que veo a un joven perdido en depresión, veo a Eduardo. Intento ser para ellos lo que Carlo fue para mí. Una luz en la oscuridad,
Una voz que dice, no te rindas, todavía hay tiempo. ¿Sabes cuál es la parte más irónica de toda esta historia? Durante años, como juez, me enorgullecía de mi capacidad para encontrar la verdad. Interrogaba testigos, analizaba evidencias, conectaba puntos. Pero cuando llegó el momento de encontrar a mi propio hijo, toda esa habilidad no sirvió de nada. La policía, los detectives privados, los análisis forenses, todo falló. Fue necesario un chico de 15 años con leucemia, hablando desde su lecho de muerte, para guiarme hacia la verdad que ninguna investigación podía descubrir. Eso me humilló profundamente. Me mostró los límites de mi razón, los límites de mi control, y al mismo tiempo me liberó. Porque si no puedo controlar todo, si no puedo entender todo, entonces puedo dejar de intentarlo. Puedo confiar, puedo tener fe. Eduardo toca el piano ahora en iglesias pequeñas por toda Italia. Música que él compone, música que habla de muerte y resurrección, de oscuridad y luz, de desesperación y esperanza. Después de cada concierto, siempre cuenta su historia y siempre menciona a Carlo. Hay un santo joven, dice, que se especializa en encontrar a los perdidos, no solo a los que están perdidos en sótanos físicos, sino a los que están perdidos en sótanos emocionales, espirituales, mentales. Si conoces a alguien así, encomiéndalo a Carlo. Él sabe encontrarlos. Y la gente se acerca después, con lágrimas en los ojos, contando sus propias historias de hijos perdidos, de esperanzas muertas, de situaciones imposibles. Yo me quedo a un lado, escuchando, y siento una gratitud profunda por haber sido parte de este misterio. Mira, no voy a mentirte y decirte que todo es perfecto ahora. Eduardo todavía tiene días malos, días donde la depresión lo agarra por el cuello y no lo suelta. Días donde tiene que luchar por cada respiro, por cada razón para quedarse. Pero ahora tiene herramientas. Tiene terapia, tiene medicación, tiene una red de apoyo. Y tiene una historia que le recuerda que vale la pena quedarse, que su vida tiene propósito, que fue rescatado por una razón. Yo también tengo mis días malos, días donde me atormento pensando en todas las señales que ignoré cuando Eduardo era pequeño, todas las veces que elegí el trabajo sobre él, todas las palabras duras que no puedo retractar. Pero he aprendido a perdonarme, o al menos estoy aprendiendo. Es un proceso. Francesca me dijo algo hermoso hace unos meses. Estábamos tomando café después de uno de los conciertos de Eduardo. «Sabes, Valerio», me dijo, «en cierto modo, Eduardo tuvo que perderse para que tú pudieras encontrarte. Ambos murieron ese día en el puente, pero ambos resucitaron en ese sótano». Tiene razón. El Valerio que bajó a ese sótano no es el mismo que salió. Dejé algo allí, en esa oscuridad. Dejé mi arrogancia, mi necesidad de control, mi ilusión de que podía navegar la vida solo con la razón, y encontré algo que no sabía que estaba buscando: humildad, vulnerabilidad, fe. Te voy a contar algo que no le he dicho a mucha gente. A veces, en noches de insomnio, bajo a mi propio sótano, el de mi casa. Me siento entre esas cajas viejas, en la oscuridad, y hablo con Carlo. Sé que suena raro, un ex juez de 60 años hablando con un santo adolescente, pero lo hago. Le cuento mis miedos, mis dudas, mis luchas, y aunque no escucho una voz audible en respuesta, siempre salgo de allí con una paz que no puedo explicar. Hace unos meses, un periodista vino a entrevistarme sobre el caso. Quería escribir un artículo sobre
el milagro del juez. Le conté toda la historia. Al final, me preguntó, ¿pero realmente cree que fue un milagro? ¿No podría haber sido una serie de coincidencias extraordinarias? Le respondí, puedes llamarlo como quieras. Coincidencia, suerte, destino, providencia, milagro. Al final del día, el nombre no importa. Lo que importa es que mi hijo estaba perdido y ahora está encontrado. Estaba muerto y ahora está vivo. Y eso, no importa cómo lo llames, es algo sagrado. Hay una cosa más que quiero compartir. Cuando Eduardo estaba en el hospital, recuperándose físicamente, los psicólogos le hicieron muchas pruebas. Querían entender cómo había sobrevivido tanto tiempo en ese estado. Una de las psicólogas me llamó aparte y me dijo algo que nunca olvidaré. Señor Moretti, me dijo, médicamente hablando, su hijo no debería haber sobrevivido. El nivel de desnutrición, la falta de higiene, las condiciones. Era imposible. Pero hay algo más. En todos mis años de práctica, nunca he visto a alguien en un estado catatónico tan profundo tener un aferramiento tan fuerte a la vida. Es como si algo lo estuviera sosteniendo, algo más allá de la voluntad humana normal. ¿Qué está diciendo?, le pregunté. Estoy diciendo que su hijo fue sostenido por algo que la ciencia no puede medir. Llámelo como quiera, pero algo lo mantuvo vivo cuando todo lo demás decía que debía morir. Eso me quedó grabado. Eduardo fue sostenido, y yo también. Ambos fuimos sostenidos por manos invisibles, guiados por una voz que hablaba a través de un adolescente moribundo, rescatados por una gracia que no merecíamos pero que recibimos de todas formas. Si estás leyendo esto y tienes a alguien perdido, por favor escúchame. No importa dónde esté esa persona. Puede estar perdida en las drogas, en el alcohol, en la depresión, en la distancia física o emocional. Puede estar en un sótano literal o figurado. No firmes su acta de defunción. No aceptes el veredicto final del mundo, porque he aprendido que hay una intercesión que rompe las leyes de la lógica. Hay una luz que alcanza los lugares más oscuros. Hay santos jóvenes que se especializan en misiones imposibles. Y hay un Dios que escribe historias que nuestros cerebros limitados nunca podrían imaginar. Pídele a Carlo. En serio, háblale como le hablarías a un amigo. Cuéntale sobre tu hijo perdido, tu matrimonio roto, tu esperanza muerta. Él sabe de sótanos oscuros. Él sabe de situaciones imposibles. Él sabe encontrar lo que todos los demás dicen que está perdido para siempre. No te prometo que tu historia será igual a la mía. No te prometo que encontrarás a tu hijo en un edificio abandonado o que recibirás un mensaje místico de un chico santo. Los milagros no siguen fórmulas. Pero te prometo esto. Si tienes el valor de mantener la esperanza cuando toda evidencia dice que la abandones, si tienes la humildad de pedir ayuda a fuerzas que no entiendes, si tienes la fe de dar un paso en la oscuridad confiando en que habrá suelo bajo tus pies, algo cambiará. Tal vez lo que cambie seas tú, tal vez la situación, tal vez ambos. Pero algo se moverá, porque ese es el trabajo de la gracia, moverse en los lugares donde la lógica se ha rendido. Hoy, cuando miro a Eduardo, veo a un hombre joven que murió y resucitó. Cuando me miro al espejo, veo lo mismo. Somos testimonios vivientes de que las tumbas se pueden abrir, los sótanos se pueden iluminar, los muertos pueden volver a respirar. Y todo comenzó con un juez arrogante
entrando a la habitación equivocada y escuchando las palabras de un chico santo. Eduardo no está en el río, está vivo. Esas palabras cambiaron todo. No solo encontraron a mi hijo, me encontraron a mí. Gracias por escuchar mi historia. De verdad, gracias. Sé que es larga, sé que es intensa, sé que desafía todo lo que consideramos lógico y razonable. Pero es verdadera. Cada palabra es verdadera. Y si mi testimonio puede darle esperanza a una sola persona, si puede hacer que un padre no se rinda con su hijo, si puede iluminar aunque sea un poquito la oscuridad de alguien, entonces valió la pena compartirla. Recuerda, donde el sonido no llega, la luz de Dios sí llega. Los sótanos más oscuros no están fuera del alcance de la gracia. Y nunca, nunca estás tan perdido que no puedan encontrarte. Que Carlo Acutis ilumine tus búsquedas, tus sótanos, tus imposibles. Él es el especialista en encontrar lo que el mundo dice que está perdido para siempre. Confía en eso. Yo lo hago. Y mi hijo vivo, componiendo música en este momento en algún lugar de Italia, es la prueba viviente de que esa confianza no es en vano. Gracias, Carlo, por bajar a mi sótano, por encontrar a mi hijo, por enseñarle a este viejo juez cínico que la fe no es la ausencia de la razón, sino su cumplimiento más profundo. Gracias,